Estamos en el Hotel Castelar, un espacio tradicional para el turismo santafesino, un edificio tradicional, histórico, junto a Mariano Cubertino, diputado santafesino, miembro del Partido Socialista. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, muy bien. Bueno, un año donde el conjunto de la sociedad y también el sistema político tuvo que amoldarse a un escenario nuevo, ¿no? Seguimos en crisis porque Argentina, por lo menos hace 5 décadas, que acumula una serie de déficits, ¿no? Una crisis de productividad tremenda, un gobierno de un signo distinto a nivel nacional que impacta en la cuestión federal, impacta en las provincias. ¿Qué balance podés hacer desde el trabajo institucional, desde la Cámara de Diputados y también de la mirada política, ¿no? Bueno, como vos lo expresabas, Luis, un año intenso, un año distinto en algunos aspectos, en otros lamentablemente no. Después del gran cambio, digo, en términos generales, que vivió la Argentina, con una sociedad que de alguna manera defraudada, cansada, de que la política, por decirlo de algún modo, no pudiese encontrar la manera de resolver las cuestiones centrales que quizás la sociedad reclamaba. Y yo particularmente iría al fenómeno de la inflación, sí. Algo tan característico, lamentablemente, en la historia de nuestro país. Creo que hubo una propuesta por afuera del sistema político, por decirlo de algún modo, que prometió eso y que de alguna manera en un año de gestión algo de eso pareciera, yo lo pongo entre comillas, sí, que está pudiendo cumplir con lo que fue su promesa electoral, ¿no? Después... Bueno, la paradoja es, y lo charlábamos recién con varios amigos, que es cierto, Milei está bajando la inflación en pesos, pero está subiendo la inflación en dólares. En dólares, bueno, por eso yo decía, entre comillas, parecería que la inflación está bajando, después de un pico alto que generó una devaluación que el propio Milei determinó, eso digo, hay que decirlo. Después sí la inflación se fue como amesetando de alguna manera. Hasta agosto no podía romper el piso de los 4 puntos, se rompió el piso de los 4 puntos, hoy tenemos una inflación de 2 y pico, 3 puntos mensuales, sí, sí. Que es una inflación, vamos a decirlo con claridad, alta para cualquier economía normal, claro, para lo que veníamos acostumbrados nosotros. Y veníamos de un 200% anual. Es positivo encontrarte de repente con esta nominalidad, con este crecimiento de precios. Ahora, la otra parte del análisis, bueno, ¿cómo se logró esto? ¿O a qué costo? ¿O qué permite visorar a futuro esta inflación baja en pesos, pero que claramente tiene la contracara, que nosotros le denominamos mucho a partir de los informes mensuales que venimos estableciendo desde Demos, con el economista del CONICET, Ignacio Trucco, que le llamamos un nuevo proceso de revalorización financiera, en términos más teóricos o conceptuales. Yo le digo en la calle, lo decimos un nuevo proceso de bicicleta financiera, y en algún momento eso va a generar la necesidad de ir a buscar la cobertura en el dólar, ¿no? Y de algún modo eso va a generar una desestabilización. El carry trade el famoso carry trade en algún momento se corta, se va a buscar la cobertura en la moneda dura, que es el dólar, y eso evidentemente va a generar una inestabilidad muy grande y nos va a hacer, yo digo, nos va a chocar contra la realidad nuevamente, y la realidad va a determinar que estos números de inflación aparentemente bajos que hoy tenemos en algún punto también son ficticios. Y esa es la preocupación de cómo uno avisora, en definitiva, la marcha de la economía argentina para el año 2025, ¿no? Claro, la mirada de Milei es una mirada que en un punto no difiere con algunas gestiones anteriores, en el sentido de hay como dos grandes corrientes, si se quiere, para encarar las grandes problemáticas nacionales. Una es, digamos, lo hago solo, asumo los riesgos y sumo todo el capital que pueda para mi espacio político, para mi persona, o lo hacemos como lo hacen los países más desarrollados, con grandes acuerdos, con una perspectiva de largo plazo, ¿no? Es paradójico porque Milei, en términos geopolíticos, tiene una alianza con Estados Unidos y con Israel, por ejemplo, ¿no? Con la OTAN. Y si uno se fija hoy, la agenda de Trump, que ya era la de Biden, ¿no? Que es la reindustrialización
de una potencia que está económicamente en crisis, ¿no? Es volver a generar trabajo, puertas adentro. Y si mira el modelo de Israel, cómo Israel salió de la hiperinflación a través de acuerdos nacionales, no con este estilo, de alguna manera, patoteril, de llevarse puesto... De confrontación constante. De llevarse puesto a los jubilados, de llevarse puesto a la obra pública, de llevarse puesto la inversión en las universidades. O sea, por eso, es una paradoja, Mariano, ¿no? Bueno, ese es el otro aspecto, ¿no? A ver, creo que algunos buenos resultados que puede mostrar Milei en lo económico, insisto, yo creo que son resultados gigantes con pie de barro, pero mientras pueda mostrar un poco esos resultados, parecería que como sociedad, bueno, aparece... Se lo tolera. Se lo tolera. Exacto. La otra cara de Milei, el análisis que va más allá de lo económico, que tiene que ver con la conducta democrática, con el respeto de las instituciones, con la posibilidad del disenso y la construcción de consensos, que es todo lo que vos mencionabas, Luis. Bueno, ahí hay un debe muy grande, ¿no? Una deuda muy grande con la sociedad. El que no piensa como él prácticamente... uno ve una conducta casi como dirigida a violenta. A eliminar, ¿no? Sí, violenta. Violenta con el otro, el que no piensa como yo, es una lacra, es una casta, es un, no sé, todos los adjetivos que utiliza, que poco nutre a la vida en sociedad, poco aporta a la convivencia. Esta cuestión, Mariano, perdón que te interrumpa, ¿no? De considerar su núcleo comunicacional, denominado las Fuerzas del Cielo, como un brazo armado. Bueno, eso es tremendo. Es violento, ¿no? Mientras tanto, lo que vemos, Luis, y en estos días es parte del debate público, es que algunas de las prácticas que Milei parecería utilizó a lo largo del año es de lo peor de la política, que también existe y nadie lo niega, pero a lo que él denomina como lo peor de la política, pero a lo que él acude. Me estoy refiriendo al caso Cuéllar, el senador entrerriano, bueno, eso es lo que la gente no quiere más en la política, y Milei con un discurso o una retórica que puede ser interesante termina, como estamos viendo, con las peores prácticas de la casta a la que él dice combatir. Yo digo esto también, ¿no? Iba a ser un gran ajuste, que lo hizo, vaya si lo hizo, que lo iba a pagar la casta. El ajuste lo pagó, en primer lugar, los jubilados con el recorte de sus saberes. En segundo lugar, lo está pagando todo el sistema de educación ciencia y técnica que se está destruyendo en Argentina. Y en tercer lugar, lo están pagando las provincias con el tremendo recorte que está generando el gobierno nacional con respecto a la provincia, que yo insisto, procesos de crisis, de ajustes, ya ha vivido lamentablemente en otras etapas la Argentina, pero particularmente, además de que es muy brutal, agrega algo que no es menor, que yo denomino el quiebre o la ruptura del pacto constitucional, del pacto federal en la Argentina. Claro. Porque se está prácticamente condenando a las provincias, a las que cada día se le atribuyen cada vez más responsabilidades para resolver a la hora de brindar bien esos servicios públicos, estatales, servicios de seguridad, de justicia, de educación, de salud, pero cada vez con menos recursos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que también poner el eje en la discusión, que va muy de la mano con lo que vos planteabas del ejemplo de Estados Unidos, del ejemplo de Israel, del ejemplo del Pacto de la Moncloa en España. Podemos poner un montón de ejemplos. La manera en que las sociedades con grandes fracturas, con grandes rupturas, con grandes problemas, como creo que tiene hoy la Argentina, no se hacen con algún liderazgo mesiánico, destruyendo a quien no piensa igual, sino que muy por el contrario se hacen sentándose en la mesa todos juntos, entendiendo que como argentinos queremos construir un mejor futuro para nosotros, y construyendo grandes acuerdos. Y para construir grandes acuerdos todos tenemos que ceder un poco, y poder fijar 2 o 3 variables o parámetros, objetivos, en definitiva, sobre los cuales poder poner a crecer el país y a desarrollar el país, ¿no? Mariano, es evidente que Milei no bajó de un plato volador, como se dice vulgarmente en la calle, ¿no? Y bueno, es el emergente de una crisis de varias décadas, enorme del sistema político, de distintas instituciones, de una economía con escasa productividad, donde primó lo financiero desde hace por lo menos 50 años. Entonces, esto, como dice por ejemplo Roberto Labaña u otros economistas, el modelo Milei en algún punto se va a romper, ¿no? Es algo que es evidente. Ahora, lo que venga, Milei, que dicho sea de paso, también es un dato para las oposiciones,
estando presente dentro del sistema político la figura de Cristina es funcional a Milei y también es una posibilidad y un desafío para el resto de las oposiciones para las construcciones políticas, digamos, porque es evidente que Cristina es un elemento negativo en términos de salida del esquema de Milei. Todo parece ordenarse, que el debate el próximo año 2025 va a ser o Milei o Cristina, o este modelo o el anterior. Y justamente yo lo que veo entre este modelo y el anterior son muchísimas similitudes. Un ejercicio muy autoritario del poder, una incapacidad o una no voluntad de escucha al distinto, bajo ningún punto de vista sentarse a concertar, a acordar, a dialogar. Se le critica al kirchnerismo, y creo que con razón, niveles de corrupción muy grandes. Bueno, el ejemplo que te daba recién de lo de Cuéllar sí. Con el senador nacional. Con el senador nacional por la provincia de Entre Ríos, es eso. Entonces digo, puede que esto hoy no sea lo que mayor adeptos sume o lo que mayor poder electoral te dé, pero estoy convencido, porque es lo que creo, porque es lo que veo que ha ocurrido en otros países, este nivel de violencia y de crispación nunca nos puede llevar a un proceso mejor o a un momento mejor. Si nosotros seguimos apostando a una Argentina donde haya vencedores o vencidos, depende qué lugar del péndulo está gobernando el país. Siempre va a quedar alguien herido. Exacto. Y creo que la mayoría de los argentinos somos los que quedamos heridos, la mayoría de los argentinos son los que terminamos perdiendo, que en definitiva estamos hablando del argentino que se levanta todos los días, que va a trabajar, que produce, que trabaja, que genera la riqueza que este país tiene y mucha. Y que lamentablemente muchas veces somos los que a veces menos injerencia terminamos teniendo en la dirección del país que queremos se construya, ¿no? Pero bueno, no voy a dejar, en la medida de mis posibilidades y de las responsabilidades que tengo, de seguir apuntalando o apostando a ese debate. Por eso insisto mucho con la agenda federal. Creo que no es un capricho, creo que tiene mucho que ver con la historia de este país, con un país grande, extenso, heterogéneo. Lo hemos abordado, Luis, en otros programas o en otras ocasiones, y que creo que es una agenda que queda muy relegada y que necesariamente tenemos que poner en la agenda pública, que veo a muchos gobernadores tomándola. Ojalá eso se potencie y se fortalezca a futuro, porque justamente creo que esa variable federal, que yo insisto con esto, discutir el federalismo no es discutir 2 o 3 puntos más del PBI o de los ingresos o de los recursos, van para acá o van para allá. Está bien ese debate, sino que es discutir el reconocimiento, ¿no? Y la incorporación en los ámbitos donde se toman decisiones a las diferentes realidades, a los diferentes modos de vida, modos de existencia que tiene un país tan grande y tan heterogéneo como el nuestro. Bueno, además en Argentina, Mariano, con una historia donde el grueso de los recursos del puerto de Buenos Aires y la aduana de Buenos Aires siempre estuvieron en manos de una facción política que no le interesó primero el resto de Argentina y tampoco le interesó gestar un país, por ende. Entonces la mirada federal de alguna manera tiene que ver con contraponer a esa visión, ¿no? Históricamente. Totalmente. Y ojo, porque ahí también el propio Milei ha hecho algunas declaraciones en estos días. Bueno, vamos a bajar los impuestos prácticamente hasta que desaparezcan, cosas que ya es difícil creer porque hasta acá eso no ha ocurrido, caso de las retenciones, por ejemplo. Sino que dice, y plantea, y que las provincias compitan entre sí. Y ojo, porque el federalismo y lo que queremos los argentinos no es pelearnos entre hermanos y cada provincia compitiendo y disputando con la otra a quién le va un poquito mejor. Lo que queremos es vivir en unidad, lo que queremos es unidad nacional y un programa, una propuesta, un proyecto político que mejore las condiciones de vida de todos los argentinos. Y parece que partir de la base que no todos los argentinos vivimos igual, no todos los argentinos tenemos acceso en la misma cuantía al agua y a la cloaca. Para darte un ejemplo. Entonces, ¿viste? Ojo con eso. Ojo que un debate confuso, malintencionado del federalismo no nos lleve a esquemas de disgregación, de anarquía, de disputa entre hermanos. Lo que nosotros planteamos es todo lo contrario, ¿no? No hay que tomar tan a la ligera esto que ha dicho Milei en algún momento, ¿no? Que él es un topo que viene a destruir el Estado. Cuando estamos hablando de Estado, hablamos del Estado-nación, ¿no? Milei sabe o suele remitir a figuras del siglo XIX como Roca, Alberdi, justamente grandes figuras que lo que pusieron sobre la mesa es la construcción de un Estado-nación
con mucho más aciertos que errores, y justamente porque no puede haber derechos sin soberanía, o sea, primero tenés que tener libertad, y la construcción de la libertad tiene que ver con la construcción de la soberanía, con la construcción de un Estado-nación. Yo digo, si tanto Milei cita, sobre todo Alberdi, sí, sobre tomemos todo las bases de Alberdi. Yo siempre digo, en momentos tan complejos, tan confusos, tan difíciles como el que nos toca vivir, quizás no hay que inventar, quizás hay que ir a las bases. Las bases, en un caso como Argentina, están en la Constitución Nacional. ¿Por qué te digo esto, Luis? Porque en el debate del federalismo y del reconocimiento de las diferentes realidades, nosotros estamos insistiendo con dos herramientas que no son ideas alocadas que se nos ocurren a mí, a mi equipo, a algunos economistas o a muchos otros que ya lo han dicho, ¿no? Están plasmadas en la reforma de la Constitución Nacional del 94, artículo 75, inciso 2, una ley de coparticipación federal. Que nunca se cumplió. Deuda pendiente 30 años después. Artículo 75, inciso 6, federalización del Banco Central. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Un banco central remite a lo que hoy es un banco centralista, claro, unitario. Un funcionario que muchas veces no termina su mandato, que designa el presidente de la nación, muchas veces que queda tácito porque ni siquiera de acuerdo del Senado hay, toma decisiones centrales sobre la marcha de la economía de todo un país. ¿Qué planteamos muchos? Y dice el artículo 75, inciso 6 de la Constitución Nacional Argentina, federalizar el Banco Central. ¿Qué significa esto? Tener un banco federal acorde a un país federal, como tiene Estados Unidos con su reserva federal, como tiene Alemania, como tiene Suiza, como tienen muchos países federales, pero pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es un país grande, un país heterogéneo, al cual Argentina tiene mucho en común, somos la 8ª geografía mundial. Digo, ahí también la Constitución nos manda a cumplir un mandato, y estamos trabajando y estudiando mucho al respecto lo que plantearon economistas como Julio Olivera o grandes constituyentes como fue Antonio María Hernández, que está vivo, que estamos en conversación con él, que vamos a ir a verlo a Córdoba, porque creemos que hay ahí, en la Constitución del 94, y seguramente puede haber muchas otras herramientas de las cuales echar mano, debates que tengan que ver con cómo mejoramos las instituciones económicas, que son en definitiva las que toman las decisiones del precio del dólar, la tasa de interés, si hay devaluación. Todo lo que estamos hablando, o que hablábamos al inicio de esta nota, cuando hablábamos de que estamos viviendo un nuevo proceso de revalorización financiera o de bicicleta financiera, que Argentina ya ha vivido procesos como estos y que ya sabemos cómo han terminado. Entre muchas otras cosas, con grandes deudas que paga el pueblo argentino y con un costo muy grande que es la destrucción de la industria nacional, del trabajo, de la tecnología, la ciencia y la técnica, que son muchas de las cosas que están pasando. Y puede resultar un poco odioso hablar de estas cosas porque Cubertino estás trayendo siempre una pesimista. Yo digo, ojo, porque esto ya nos ha pasado en la Argentina. Los argentinos a veces tenemos el problema que nos cuesta aprender del pasado, ¿no? Sí, sí, el desconocimiento de nuestras raíces históricas nos hace vivir en ¿no? un loop constante, ¿no? Exacto, ¿no? Estamos en una época en lo económico muy similar a la de Martínez de Oz, que generó en definitiva una gran crisis. Argentina hacia principios de los 70 tenía 1 millón de pobres, una población de alrededor de 20 millones, hoy tenemos 45 millones y 20 millones de pobres, ¿no? Los modelos de valorización financiera... Y que fundamentalmente lo arranca Martínez de Oz, pero lo consolida la década del 90, Luis. Totalmente. Con el menemismo. Y yo insisto con esto, hoy hay sectores de la economía que marchan bien, sí, claro, el sector minero marcha bien, el sector agrícola ganadero está un poco mejor, sobre todo después de la tremenda sequía del año pasado, pero no sé si tiene las mejores condiciones para explotar a futuro. Ahora hay muchos sectores que no, y hay que entender que este es un país de casi 50 millones de habitantes, entonces tenemos que construir la inteligencia de potenciar determinados sectores que nos permitan un desarrollo económico donde todos podamos tener una vida digna, porque si no pareciera que esto ya lo hemos visto en otros gobiernos anteriores. Echamos mano de alguno, echar mano de las retenciones al campo fue eso. Ahora, si echamos mano de las retenciones al campo como se hizo en el kirchnerismo, pero no ponemos a producir y a desarrollar la economía, bueno, eso es un ciclo que termina siempre de manera negativa, claro. Porque necesitamos realmente poder generar el desarrollo económico que contenga a todo el país, no a ciertos sectores.
sino terminamos fomentando el enfrentamiento, ¿no? Entre sectores, entre territorios geográficos, y eso nunca te va a permitir una síntesis de unidad nacional, que en definitiva es volver a las bases de Alberdi, que tanto cita el presidente. Claro, claro, hablando de historia, ¿no? Cuando Alberdi siempre menciona que cuando hablamos de historia, cuando hablamos del pasado estamos hablando del presente, ¿no? Y cuando hablamos del presente también estamos hablando del pasado, en esa dialéctica de ida y vuelta. Mariano, como para cerrar esta entrevista, ¿qué perspectivas hacia el año 2025 desde el socialismo tienen, más allá de esta mirada de este año particular que vivimos los argentinos, los santafesinos también? Siempre uno mira al futuro y trata de ser lo más optimista posible y fundamentalmente de comprometerse desde el lugar en que uno está o a que uno le toca poder empujar esa rueda de la historia hacia adelante, ¿no? En el fondo lo que queremos es que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, a los argentinos le va bien, y para un socialista no hay nada mejor que a la Argentina le vaya bien. En ese marco, obvio, uno lo que plantea son las dudas, las inconsistencias que va habiendo en el modelo y la preocupación que genera. En el modelo me refiero más a lo económico, pero también en todo lo otro, claro, que no es menor. Pero también con mucha expectativa positiva a futuro del proceso que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, que también es un proceso virtuoso, un proceso positivo, donde en muchas cosas se demuestra la diferencia con el gobierno nacional. Yo siempre lo pongo en dos aspectos. Mientras el gobierno nacional prioriza la bicicleta financiera y destruye el aparato productivo, Santa Fe claramente da una señal de ir en otro sentido, de ir en otro camino. En unos días más vamos a estar aprobando la ley tributaria que fija todo el esquema tributario para el 2025 en la provincia y que está elaborada por parte del Ejecutivo Provincial, no solo como lo que es una ley tributaria, que es por dónde van a venir los ingresos con los que funciona el Estado provincial, sino además con una mirada muy puesta en cómo echo mano de esas herramientas para potenciar y apalancar el desarrollo productivo. Y después en el diálogo, en el respeto a las instituciones. Fíjate, Luis, qué distinto. Nosotros hace 10 días atrás terminamos logrando algo histórico desde mi punto de vista para la democracia santafesina, que es poder sancionar la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución, porque tenemos junto con Santa Fe una de las dos constituciones más viejas y más históricas del país. La Constitución nuestra es 1962. Una muy buena Constitución, en general, pero adaptada a esa época. Pero acorde a esa época, claro, pasaron 62 años, el mundo cambia drásticamente y eso hay que volver a receptarlo. Y para poder sancionar una ley de necesidad de la reforma, con la realidad que hoy tiene la legislatura provincial, se necesitaba de acuerdos políticos, se necesitaba de diálogo, de consenso y de entendimiento con aquellos que somos oficialismo, pero también con quienes son oposición. Y eso creo que también marca una diferencia con lo que ocurre a nivel nacional en el Congreso de la Nación. Ni hablar la ley de sanción del presupuesto, que ya tiene Puyaro aprobada, o la tributaria, que soy muy optimista que lo vamos a aprobar en pocos días, cuando ves que a nivel nacional Milei va camino a una nueva reconducción del presupuesto que no lo incorpora en las extraordinarias. ¿Y por qué no quiere presupuesto? Y porque es la mejor manera que puede tener un ejecutivo o un gobernante de hacer lo que se le canta, si me permitís el término, sin ningún control, sin ningún rendición de cuentas, y eso no es bueno para el funcionamiento institucional. Entonces, digo, en cuanto al modelo productivo que nos propone Puyaro y que empujamos desde Unidos, y en cuanto al respeto de las instituciones y la construcción de consensos, bueno, Santa Fe da una mirada o un camino o una alternativa muy distinta a la de Nación, y en eso está comprometido fuertemente el socialismo, y en eso vamos a seguir trabajando, obviamente. Mariano, gracias. No, gracias a vos, Luis, un gusto siempre. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años.
el consejo de todas las voces.